Segunda parte de la sesión 75. Aquí vamos a hablar sobre el camino del adepto y errantes. Temas favoritos. Empecemos. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era el ataque psíquico en esta sesión, particularmente sobre algo que sucedió con Carla en una misa. Vamos a retocar algo de eso porque se sigue hablando de ese tema. Y al principio de la sesión fue mucha discusión sobre preparación para la cirugía de Carla y todo lo demás que se suscitó ahí. Recomiendo que veas el video pasado, si no lo has visto, o escuches la sesión o grabación pasada, porque aquí vamos a seguir hablando de ese tema que era basado en la experiencia o evento que sucedió con Carla cuando estaba cantando en misa y que generó básicamente una especie de apertura para que la entidad de Orión pudiera hacer su trabajo. Así que te recomiendo que vayas a escuchar eso. Ahora, ¿en qué vamos a entrar aquí? Vamos a seguir la discusión y voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que es la pregunta 14, ¿sí? Que tuvo que ver con esto que estaba mencionando. De nuevo, anda a ver si quieres saber todo lo que sucedió, pero la parte importante es que Carla estaba cantando un cántico especial. Es una oración, si mal no recuerdo llamada Sanctus, y debido a la discrepancia que hay entre lo que se canta ahí y lo que realmente sucedió, de acuerdo con Ra, cuando Jesús entra a Jerusalén, se abrió una especie de oportunidad o ventana para que la entidad de Orión, de quinta densidad, que estaba vigilando en esencia a Carla, pudiera hacer su trabajo. Quiero aprovechar para mencionar ahorita algo que es mi visión. No tiene por qué ser así, pero muchas personas tienen naturalmente, yo vengo también de haber tenido una visión similar, en que las entidades son algo viviente que existen separados de nosotros. Esto es únicamente correcto para la mente que ve en separación. Esa no es mi mente, por ende no puedo no puedo hablar de esa manera. Esto es un acuerdo filosófico que podemos hacer únicamente a distancia, y es algo que las personas que siguen mi enseñanza particular, que es la no dualidad, entienden. Y no puedo hacer mucho con respecto a las confusiones que se generan con respecto a la idea de que en realidad no estamos separados. ¿Por qué menciono esto? Porque se puede generar naturalmente el temor, que es lo que a mí siempre me gusta apaciguar, el temor de que hay entidades que me están atacando. En realidad, tú eres el todo. Todo lo que está ocurriendo dentro de ti, ¿ok?, está ocurriendo, y es cierto, la experiencia es cierta, pero la idea de que existe algo en separación es ilusoria. De todas maneras, ese no es mi propósito aquí. Estamos hablando del material de Ra, pero es un buen momento para, como siempre, en mi introducción, dejar el descargo de responsabilidad de decir que esta interpretación es muy limitada porque viene de parte de mí, quien tengo, yo, quien tiene una visión muy particular con respecto a la sensación de unidad. ¿Ok? Ahora, entonces, vamos a seguir hablando sobre esto con la primera pregunta que tengo aquí de Don con respecto a esa parte particular de la pregunta 14. Una vez más, si quieres estar al tanto, anda a refrescarte con el video anterior y seguimos aquí. Don dice, pregunta 15. Entonces, según tengo entendido, la grieta fue creada originalmente por la decisión de Jesús de tomar el camino del martirio. ¿Es esto correcto? La grieta se refiere a la apertura que yo estaba hablando ahorita. Entonces, la apertura fue creada originalmente por la decisión de Jesús de tomar el camino del martirio.
Rale dice, esto es en relación con este instrumento bastante correcto. Es consciente de ciertos desequilibrios hacia el amor, incluso hasta el martirio, pero aún no ha equilibrado en un grado significativo estas distorsiones. No damos a entender que este curso de compasión desenfrenada tenga algún defecto, pero afirmamos su perfección. Es un ejemplo de amor que ha servido de faro a muchos. Voy a hacer una pausa aquí, porque para entender la pregunta de Don, esta apertura, grieta, oportunidad, se suscitó cuando Carla estaba en pleno canto. De verdad, es una serie de ingredientes que vamos a ver aquí porque Ra lo menciona, pero una serie de ingredientes que crearon el ambiente propicio para que se generara este evento particular en Carla, en la mente de Carla, en el complejo mente, cuerpo, espíritu de Carla, como lo quieran ver. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento que ella estaba cantando, esta serie de ingredientes, esa mezcla, hizo que se abriera una oportunidad para la entidad de Orión pudiera hacer su trabajo. Ok, entonces Don pregunta que si esto tiene que ver, si es porque Jesús decidió, ¿no? Es lo que dice. Esta grieta fue creada originalmente por la decisión de Jesús de tomar el camino del martirio. O sea, por eso en particular. Rale dice, en relación con el instrumento, con Carla, esto es bastante correcto. Pero tiene que ver por la situación particular de Carla. No porque Jesús hace 2000 años atrás haya tomado esa decisión, entonces eso es lo que afectó aquí. No. En el caso de Carla, eso es particularmente correcto. ¿Por qué? Porque Carla es consciente de ciertos desequilibrios hacia el amor. Carla sabía que tenía una compasión desenfrenada. Ella lo sabía y lo aceptaba y lo disfrutaba, ¿ok? Incluso hasta el martirio, algo que ya hemos hablado bastante en la ley del uno. Y lo que pasa es que ella aún no ha equilibrado en un grado significativo estas distorsiones. No voy a dar detalles ni explicar porque a esta altura ya ustedes deberían conocer que no existen esto que es el supuesto equilibrado, que ahorita Ra lo explica un poco mejor. No ha equilibrado en un grado significativo estas distorsiones. Primero, distorsión no es un problema, no es algo que está ahí mal. No, una distorsión es una inclinación, una preferencia. En pocas palabras, Carla no había balanceado las preferencias que tenía con respecto a ser mártir. Esto no quiere decir, en mi interpretación, que las personas que son mártires deben dejar de ser mártires. A esto yo lo llamo el síndrome del doctor metafísico, que por su propio prejuicio intenta decir que una persona está mal porque tiene un desbalance de este tipo o del otro. Estos diagnósticos, si no son pedidos por nadie, nunca deben ser dados. Esto es un consejo, no es mío, aunque lo doy, pero es un consejo básico. Nadie debería diagnosticar a otra persona a menos de que se le pida. Es como lo mismo de dar servicio. No, yo estoy haciendo esto por tu bien. Con esa mentalidad es que hemos creado guerras, imperios y todo tipo de... No voy a utilizar la palabra desgracia, pero desbarajustes en nuestra sociedad. Así que del mismo modo, esto se puede tomar de la misma manera, como que, no, pero es que mira, ya yo sé que esta persona es un mártir, así que ese es su problema. No es su problema, a menos de que la persona lo diga. Estas son cosas sutiles que normalmente no se discuten, ¿no? Estamos muy acostumbrados como sociedad a querer apuntar el dedo y decir, ¿por qué esta persona tiene esto? ¿Por qué esta persona tiene aquello? Mira, este es el chisme, chisme metafísico, podemos decir. Entonces, ¿qué dice Ra? No vamos a entender que este curso de compasión desenfrenada tenga algún defecto. En pocas palabras, no estamos queriendo decir, ¿ok? En inglés se entiende un poco mejor, mi traducción quizá no es la mejor, como ya sabemos. No vamos a entender, no queremos decir que este curso de compasión desenfrenada, esta vía, este camino, este ímpetu, tenga algún defecto.
No es ni siquiera mi interpretación, Ra lo está diciendo. En pocas palabras, no estamos queriendo decir que esta compasión desmedida tenga algún defecto, sino que afirmamos su perfección. O sea, Ra primero está diciendo, para nada ser un mártir es un defecto. Para nada. Pero afirmamos su perfección. Más bien afirmamos su perfección. Esto lo voy a corregir. Correcciones. ¿Dónde estás? Espérame aquí. ¿Ven? Entonces ellos afirman el hecho de que es perfecto así como está. Y no tiene defectos. Ahora, ¿qué más dicen? Para finalizar esta parte. Dicen, para quien busca más, ¿okay? Quien busca más allá, las consecuencias del martirio deben ser consideradas, porque en el martirio está el final de la oportunidad en la ansiedad del mártir para ofrecer amor y luz. No leí lo último, lo leo aquí. Cada entidad debe buscar su camino más profundo. Ok. Más para mi saco. El que desea buscar más, para quien busca más allá, las consecuencias del martirio deben ser consideradas. En pocas palabras, para aquel que quiere buscar más allá del martirio, ¿okay? Hay gente que puede ser mártir y está bien. No quieren buscar más allá, quieren ser así. Y conocemos a alguien 2000 años atrás que fue la expresión máxima de este tipo de mártir. Entonces, para quien busca más, esta es la sugerencia de Ra, ¿no? Noten que no dicen aquellos que tienen compasión desmedida deben buscar un balance con sabiduría. No están jugando al doctor metafísico aquí. Están diciendo, para quienes buscan más, las consecuencias del martirio deben ser consideradas. Porque en el martirio está el final de la oportunidad. En la densidad del mártir, en cuarta densidad. En pocas palabras, en el martirio se acaba la oportunidad de poder ofrecer amor y luz. Y está bien. Es perfecto. Como ya Ra lo dijo, y yo estoy completamente de acuerdo. Ahorita voy a explicar cómo se traduce esto en términos humanos. Cada entidad debe buscar su camino más profundo. Cada entidad debe estar consciente y buscar qué es lo que realmente yo quiero. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Para poner el ejemplo más próximo que tenemos, que es Carla. Carla entendió esto, que ella era desmedida, y en base a eso lo aceptó y encontró la sabiduría necesaria para ella poder ser lo que debía ser. Ahora, el doctor metafísico hubiese podido haber visto a Carla y decir, nada, mira, tú tienes artritis y tienes todo esto porque eres así, porque tienes ese síndrome de mártir y todo lo demás. Mientras que Ra lo analizó y le dijo, no, todas esas son decisiones preencarnativas para especialmente acelerar tu trabajo aquí. Entonces, jugar a ciertos papeles pueden ser perjudiciales, no solamente para otra persona con malas... ¿Qué pasa cuando alguien te dice de repente, no? Esto lo he escuchado. Lo he escuchado de muchas maneras cuando alguien dice, nah, es que tú tienes esto, otra persona tiene esto y le falta aquella cosa. ¿Quién dice? O sea, ¿cómo podemos tener esa potestad de decirlo? La diferencia está cuando alguien viene y te dice, mire, me siento completamente mal por esta situación. Tú dices, bueno, pero indagas, ¿por qué? Eso es lo que uno hace como consejero. No solamente espiritual, sino como amigo, lo que sea. Explícame por qué. Y lo navegas a la persona para ver dónde está. Para que ella misma vea dónde está y se pueda ver. Pero no decir, bueno, eso es porque tú tienes una manera así de y tienes que corregirlo haciendo aquello. Haz meditación, viendo tu chakra, no sé. Todo eso puede ser útil. Pero a mí particularmente me parece que la persona debe verlo. Y uno como guía, lo único que puede hacer es navegar a la persona para que lo pueda ver. Es como cuando Don quiso utilizar la cromoterapia, lo cual era utilizar
papelitos de colores básicamente con luz, y eso sí podía ayudar a los chakras. Y Ra dijo así como que, no. Y después Don inteligentemente dijo, bueno, los cristales sí proyectan una mejor luz. Y dice, sí, pero tiene que ser cargado por el sanador y todo lo demás. Así que es una tecnología mucho más avanzada. Así que, no sé, para mí, sobre todo nosotros que somos bebés en términos de conocimiento metafísico, esta información yo la dejo a un lado y digo, fantástico. Yo no sé, yo no sé. Admito mi ignorancia y simplemente entiendo que hay una manera mucho más efectiva de ayudar a las personas en cuanto a sus aparentes desbalances únicamente cuando ellos lo reconocen y navegarlos con ellos. Pero he notado, yo lo digo porque he cometido los errores de decirle a las personas, es que yo veo que tú tienes esto, y la respuesta siempre es algo que tú dices, no lo ayudé, y es por la manera como uno intenta diagnosticar. Y no me tuvo que pasar muchas veces como para darme cuenta que esto es lo que Ra estaba diciendo. Ok, siguiente pregunta. Pregunta 16, donde dice, déjame ver si entiendo. Entonces, ¿cómo el grupo de Orión encuentra una grieta en esta distorsión? La entidad que se identifica o que tiene una distorsión de cualquier magnitud hacia el martirio se abre entonces por su libre albedrío a la ayuda del grupo de Orión para convertirla en mártir. ¿Estoy en lo correcto? Ra le dice, tienes razón solo en la posición bastante específica en la que se encuentra el instrumento. Es decir, de estar involucrada y dedicada a un trabajo de naturaleza mágica o extremadamente polarizada. Este grupo entró en esta obra con polaridad, pero con una inocencia virtual en cuanto a la naturaleza mágica de esta polaridad que está comenzando a descubrir. Una vez más, Don quiere saber si el mecanismo, cómo funciona. Recuerden, Don era ingeniero en mecánica. Quería saber si el mecanismo entonces era que cuando se abría, la persona tenía la susceptibilidad, ¿no? Una distorsión de cualquier magnitud hacia el martirio, entonces se abre y por ahí, por su libre albedrío, el grupo de Orión la convierte en mártir. En el caso particular de Carla, esto es cierto. Y la razón, una vez más, es por todas las condiciones que Carla reúne. Pero en este caso particular, Ra está hablando nada más de la parte en la que está involucrada fuertemente. Un poco de contexto histórico aquí, que ya debemos saber, pero para ponerlo de todas maneras en el panorama que estamos viendo. Carla, aproximadamente 6 meses, no sé de cuándo es la sesión 75, esto sigue siendo 1981, sí, octubre. Tienen 10 meses que empezaron 10 meses que empezaron el contacto de Ra y no han parado. 75 sesiones en 9 meses. ¿Qué pasa? Que Carla, aquí lo dicen, este grupo entró en esta obra, el contacto con Ra, con polaridad, pero con una inocencia virtual en cuanto a la naturaleza mágica de esta polaridad que está comenzando a descubrir. ¿Qué quiere decir Ra aquí? Que el grupo de Carla, Don y Jim entró al contacto de Ra con polarización o polaridad positiva, pero inocencia en cuanto a la cantidad de información o magia, como dicen aquí, porque dicen está involucrada y dedicada a un trabajo de naturaleza mágica o extremadamente polarizada. El trabajo mágico es naturalmente un trabajo de polarización fuerte. Entonces, en esencia, ellos entraron a este trabajo con esas intenciones. Y mira, cuando uno... Aquí hay varios factores. Uno, la intensidad atrae, como ya hemos visto. La intensidad atrae fuerzas opuestas, ¿no? En este caso, atrajo a la entidad de quinta densidad. Ahora, vean la magnitud del trabajo del contacto de Ra, la información que está aquí, que sigue siendo... Este material no se va a entender a plenitud en tercera densidad, posiblemente, en todo lo que nos queda de tercera densidad. Y si sucede, va a ser cuando tengamos una visión mucho más
más global sobre lo que significa esto. Y con mayor madurez, espero. Pero sí, de las cosas que se habla, bueno, en cualquier caso, vean la intensidad de la información recibida aquí. Ellos estaban haciendo ese trabajo. Ellos no eran unos buscadores avanzados. Los resultados son muy evidentes, tanto en Don como en Carla. Jim me parece que tuvo la parte más suave, y con todo y eso tuvo también afecciones, tanto físicas como mentales. Y lo que pasó con Don y Carla obviamente reflejan todo el desgaste que tuvo este contacto. Por ende, se nota que existe esa intensidad. Por otro lado, no solamente atraes el opuesto, sino que... O sea, ¿por qué atraes el opuesto? Como ya hemos visto en otras sesiones. Porque tienes que dar una oportunidad de elección siempre a la entidad. Y si está trabajando con una intensidad fuerte, positiva, tiene que tener un contraste o una posibilidad de decisión negativa también. Esos son los supuestos ataques, que son simplemente ofrecimientos, básicamente estímulos de estas energías que existen para el creador, por y para el creador. Quería hablar de otro elemento dentro de esto, pero se me fue. Ya me vendrá. Pero tiene que ver con la intensidad de lo que es el trabajo como tal. No solamente en lo que atraen, sino en el material como tal. Lo otro es, claro, la ley de responsabilidad, que cada vez que uno transmite o cada vez que tú recibes información, debes ponerla en práctica. Tú, si no, estás quedándote en la ley de responsabilidad atrás. Entonces esta información tiene que ponerse en práctica. Y eso no te quiero dar un ejemplo porque va a generar algún temor. ¿Será que no lo estoy haciendo bien, Gabo? No. Simplemente la ley de responsabilidad establece que cuando nosotros tenemos un entendimiento, ese entendimiento debe ser puesto en práctica. Si no, se está perdiendo. Hay una entropía. Y eso el cuerpo y la mente tienen que manifestarlo. Si no, miren, Jesús, lo voy a decir todo mal seguramente, pero Jesús de Nazaret, hablando de él, Jesucristo dijo, si sacas lo que tienes dentro de ti, eso que tienes dentro de ti te salvará. Si no sacas eso que tienes dentro de ti, eso que tienes dentro de ti te destruirá, o algo así. Es exactamente lo que estoy diciendo aquí. Si tú te haces consciente cada vez más de lo que hay dentro de ti y no lo sacas, no lo expresas, no lo eres, eso te va a desgastar. Mientras más rápido sea este proceso, como fue con ellos, de descubrir quiénes son, más rápido lo tienes que sacar. Tienes que serlo, tienes que encarnarlo. De lo contrario, causa fricción. Y si lo sacas, te salva, que es lo que Jesús decía en su lenguaje. Yo utilizaría la palabra liberación. Es un poco más moderna y realista, porque en ese entonces estamos hablando con lenguaje religioso de la salvación y todo esto. Así que no quiero evocar eso, quiero evocar algo mucho más realista, que es liberación. Liberación de las constricciones del ser separado. Pero pasamos a la pregunta siguiente. Pregunta 17, donde dice: ¿cómo pudo actuar la entidad de Orión a través de este vínculo del Osana? ¿Fue esto simplemente por la distorsión mental del instrumento en este periodo de tiempo, por lo sugerido por la música, o fue un vínculo más físico o más metafísico de la época de Cristo? Rand dice: en primer lugar, la última suposición es falsa. Esta entidad no está vinculada con la entidad Yehoshua o Jesús. En segundo lugar, existe una circunstancia muy singular. Hay una entidad que ha llamado la atención de un ser de luz de Orión. Esto es extremadamente inusual. Aquí no sé si es donde van a hablar de los ingredientes que causaron el ambiente propicio para que Carla tuviese ese evento en particular, pero voy a empezar por desmenuzar esto. ¿Qué dice Don? Don quiere saber que, una vez más, de manera mecanística, quiere saber, ¿cómo pudo actuar la entidad de Orión a través de este vínculo del Osana? Justamente que fue, el Osana
es la parte donde se canta en el Sanctus la llegada de Jesús a Jerusalén. Y la discrepancia que hay obviamente dentro de lo que se canta y lo que realmente sucedió, de acuerdo a Ra, ahí se cansa ese vínculo, o en realidad no es un vínculo. Vamos a hacer otra nota aquí. Abrirlo incorrecto. Tú te cierras y 7, 5, 17. Vínculo no me gusta. Esa apertura, ¿no? En el Osana, que si esto fue por la distorsión mental del instrumento en ese periodo de tiempo, o sea, en ese momento, por lo sugerido por la música, o que si fue un vínculo más físico o metafísico de la época de Cristo. Esa es la parte que Ra le dice en primer lugar, no. Carla no está asociada con Jesús, no tiene un vínculo con Jesús. En segundo lugar, existe una circunstancia muy singular. Carla, esta entidad, hay una entidad que ha llamado la atención de un ser de luz de Orión. Aquí ocurre una confusión que va a ver, es una confusión pequeña y sutil, pero vale la pena mencionarlo. Aquí fue donde Don se confundió, vamos a ponerlo así. Recuerden esa parte. Don se confunde cuando dice, hay una entidad que ha llamado la atención de un ser de luz de Orión. Esto es extremadamente inusual. Se está refiriendo a Carla aquí, obviamente, Ra. Y de hecho, Don se confunde previamente también, me parece, en la pregunta 14, cuando Ra está explicando cómo fue el proceso de que Carla estaba cantando la parte del Benedictus, creo, o fue cuando fueron a cantar el Benedictus, que ella está cantando el Osana, y luego cuando el Benedictus fue cantado, Carla no cantó esa parte, la cantó otra persona. Ahí hay parte de la historia que no voy a mencionar ahorita, de cómo fue que ocurrió el evento y todo lo demás. El supuesto ataque de Orión. Y ¿qué ocurre? Que en ese momento fue donde Don se confundió. Así que recuerden esa parte, cuando Ra habla de otra persona que está cantando, y aquí que menciona que hay una entidad que ha llamado la atención de un ser de luz de Orión. Se está refiriendo a Carla, y se refiere el ser de luz de Orión. Ra no escatima palabras para explicar de manera implícita lo que quieren decir. Este es el ser de quinta densidad de Orión. ¿Por qué? Porque quinta densidad es la densidad de la luz, el ser de luz de Orión. A mi parecer. Sé que esto en lenguaje New Age se puede escuchar como que somos seres de luz y todo lo demás, también es un ser de luz de Orión. Eso es cierto, sí, pero es limitado en términos de la comprensión de lo que se quiere decir aquí. Aquí se refiere exclusivamente a lo que a mí me parece que es la densidad de la luz, que es quinta densidad, y tiene compatibilidad con lo que ya sabemos que es la entidad de Orión que estaba haciendo esto. Esto es extremadamente inusual, como dice Ra. El hecho de atraer una entidad de quinta densidad. Ra dice, esta entidad tiene una devoción intensa por las enseñanzas y el ejemplo del que llama Jesús. Esta entidad vibra luego, en el canto, una versión más exigente, llamada la Misa en B menor de Bach, de este ejemplar complejo votivo de vibraciones sonoras. La entidad se identifica conscientemente de cada parte de esta misa. Solo así se hizo disponible la grieta o la apertura. Como puedes observar, no es una ocurrencia ordinaria y no habría sucedido si se hubiera omitido algún ingrediente. Agotamiento, sesgo de los complejos de creencia, atención de una entidad de Orión y la naturaleza metafísica de ese conjunto particular de palabras. Así que primero Ra dice que la razón por la cual el ambiente que se creó fue debido a lo siguiente. Carla tiene una devoción enorme por Jesús. Carla estaba cantando una canción sobre Jesús. La entidad o Carla identifica conscientemente con cada parte, se identifica conscientemente, o sea, está asociada completamente con esa parte del mártir de Jesús durante la misa. Ahí se hizo disponible la apertura. Ra dice que esto no hubiese ocurrido si se hubiese omitido alguno de los ingredientes, los cuales eran agotamiento. Ya sabemos que Carla se la pasaba agotada físicamente y vitalmente hasta cierto punto.
sesgos, inclinaciones, preferencias en los complejos de creencia, lo que quiere decir su afinidad por Jesús, su deseo, su inclinación natural de ser mártir, etc. Atención de una entidad de Orión, tercer punto, que es bastante inusual, como ya dijo Ra. No es nada más una entidad de Orión, sino de quinta densidad. En pocas palabras, Carla estaba lidiando con un posible balance de todo lo que era representado, el contacto de Ra representado con una entidad de Orión. Esta entidad, por eso que estaba tan, digamos, apegada a Carla. Y de nuevo, no quiero ilustrar eso de que hay un demonio que se te acerca y se te mete en la mente. No, esto es un sistema natural que existe, vamos a llamarlo psicológico, metafísico. Este es el balance metafísico que está ocurriendo. Psicología es metafísica, vamos a ponerlo de esa manera también. Psicología no es una ciencia física. Entonces, este balance es que cada vez que tú eres presentado con algo de alta polarización de un lado, tienes que ser presentado con la otra opción. Por ende, la entidad de Orión representa esto, a mi parecer, mi manera de verlo, como una especie de posible balance. No tiene por qué ser así, pero es como yo lo veo. De lo contrario, estaríamos diciendo que hay entidades separadas que vienen y nos hacen esto. No, todo esto es una mente compleja, lo admito, más allá de mi comprensión. Pero no, me parece que es limitado verlo como la iglesia lo veía, como que hay ángeles y hay demonios, y estamos nosotros. Ya hemos visto 1001 vez que el infierno y el cielo lo tenemos aquí adentro. Y los ángeles y los demonios, entonces por ende los tenemos que tener aquí adentro. No puede ser mutuamente exclusivo en este caso, que sí. O sea, los ángeles y los demonios están afuera, pero sí es verdad que el cielo y el infierno lo tengo aquí. No, ¿dónde viven entonces? Dentro de ti. Este es un punto que tuve que aclararle a alguien que hizo una acotación bastante razonable debido a nuestro condicionamiento mental de que las entidades sí están afuera, ¿no? Y de nuevo, esta es únicamente mi visión, no es algo que yo quiero inculcar a nadie. Simplemente que yo no puedo, primero que nada, no encuentro nada separado de mí. Todo está dentro de mí. Todas mis experiencias están dentro de mí. Y repito, esto es entendible para aquellos que siguen mis enseñanzas no duales o cualquier otro tipo de enseñanza no dual, no tiene que ser las mías. Para aquellos que siguen la ley del uno en su forma particular, no la ley del uno como material de estudio, sino la ley del uno, todo es uno, no hay separación, tú eres todo, etc. Me gustaría leerles una parte aquí. Estoy inventando algo para poder hablar de la parte mística de la ley del uno, donde ya nos sacamos toda esta información adicional que tiende a ser un poco confusa. Pero no voy a hablar de eso todavía. El punto es que yo lo veo de esa manera. No existen entidades separadas de mí que me están atacando. Yo soy esto y yo tengo que hacer mi balance y mis pases con esto. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, esto no hubiera ocurrido sin esos ingredientes. Agotamiento, inclinaciones mentales, básicamente, de Carla, la atención de la entidad de quinta densidad de Orión y la naturaleza metafísica de ese conjunto particular de palabras que era la música, la canción, todo el problema que pasó con el Hosanna y el resto, el Benedictus, bla, bla, bla. Así que eso fue lo que ocurrió. Aquí viene la parte de la confusión, así que vamos a pasar rápidamente por varias de estas preguntas. Don dice, pregunta 18. ¿Cuál era el objetivo de la entidad de Orión con respecto a la entidad de la que hablaste que, de manera exigente, canta la misa? Ra dice, la entidad de Orión desea eliminar al instrumento. Mantengan en mente ustedes que aquí estamos hablando de Carla, pero Don piensa que es otra persona. Así que vamos otra vez atrás. Don dice, ¿cuál era el objetivo de la entidad de Orión con respecto a la entidad de la que hablaste que de manera exigente canta la misa? Ra le dice, pensando en Carla, la entidad de Orión desea eliminar al instrumento. Y Don le dice, pensando en la otra persona, esta es una entidad de cuarta o quinta densidad. O sea, que si hay otra entidad que está siendo, digamos, sugestionada por Orión, Ra le dice, este instrumento está siendo saludado por una entidad de quinta densidad que ha perdido algo de polaridad debido a su falta de dictadura sobre la disposición de la mente, cuerpo, espíritu del instrumento o su complejo físico del rayo amarillo activado. Sigue hablando de Carla una vez más. Y
le está explicando lo que ya sabemos. O sea. Y Don le dice, ¿estás hablando de esta otra persona ahora que está cantando la misa? ¿Esto es correcto? Ra le dice, no, estamos hablando de Carla. Dice, creo que hubo una pequeña falta de comunicación aquí. La otra persona que canta la misa, que ayudó a crear esta grieta que dijiste, también fue recibida por una entidad de Orión. Y mi pregunta fue, ¿qué densidad era esa entidad que saluda a la persona que canta la misa? Ra le dice, no hablamos de ninguna entidad más que del instrumento. Entonces, vamos a leer la última pregunta. Ya que, la última pregunta donde dice, bien, entendí mal. Pensé que estabas hablando de alguien más en el grupo de canto. Todo el tiempo que estuvimos hablando entonces solo hablamos del instrumento. Carla, ¿es esto correcto? Ra le dice, esto es correcto. Bien, creo que no necesito aclarar mucho aquí. Una vez más, si quieren ver de dónde vino la confusión, pregunta 14 es cuando Ra explica que Carla dejó de cantar una parte para que otra persona la cantara, y en ese momento ocurrió la apertura. Y luego esa otra parte que creo que fue la 17, cuando sea que lo mencioné, donde se hablaba de esta entidad, ¿no? Que se pudiera confundir, también me parece que se pudiera confundir con que era otra entidad y no Carla, pero en todo momento Ra está hablando de Carla. Así que eso es todo, esa es la única confusión que hubo ahí. Vamos a pasar a la otra pregunta. Pregunta 23. Don dice, disculpa la confusión. A veces, como dices, los complejos de vibración de sonido no son muy adecuados. Y lo siento. En una sesión anterior hiciste la declaración de que el verdadero adepto vive cada vez más como es. ¿Podrías ampliar y explicar esa declaración? Creo que una de mis preguntas, si no, mi pregunta favorita de esta sesión. Todavía no recuerdo el resto de la sesión. Gracias, Don, por haber hecho esta pregunta. Ok, en una sesión anterior, no sé cuándo fue, 60 y algo me parece. Vamos a buscarlo, por si quieren buscarlo ustedes. No aparece. Okay, no tenemos referencia. Pero se puede buscar por... pronto, por cierto, para los que están ahorita escuchando en este momento, cuando salió el video, voy a tener las traducciones listas pronto. Su primera versión. Van a seguir siendo corregidas porque esa es mi naturaleza. Corrección. Perfeccionamiento. Nunca se va a poder perfeccionar. Son dos idiomas distintos, el español y el inglés. No podemos tener la misma sensación. Así que a todo momento siempre les recomiendo que vayan a leer el material en inglés si pueden. Pero pronto estarán y vamos a poder buscar directamente las preguntas. Ok. En cuanto a esta pregunta. Don dice que en una sesión anterior, Ra dijo, el verdadero adepto vive más, cada vez más, como es. ¿Qué quiso decir Ra? Ra lo va a mencionar, pero primero quiero darles un descargo de responsabilidad, como dije temprano. Una vez más, esta es mi interpretación. Mi interpretación está sesgada hacia la visión de unidad. Es lo único que a mí me interesa. Digo esto porque estoy al tanto de que existen todo tipo de interpretaciones con respecto a lo que es ser un adepto. Yo lo veo de una manera distinta porque mi afinidad ha sido con lo que es la visión de unidad, lo que llamamos conciencia de unidad. ¿Cómo cultivas tú una conciencia de unidad y para qué? ¿Por qué lo quieres hacer? La razón por la cual tú quieres cultivar esta conciencia de unidad es porque resuelve en esencia todos tus enigmas, paradojas, problemas, preguntas, etc. No de una manera intelectual, mejor todavía, obvio, de una manera experiencial, de un modo en el cual no dependes de tus razonamientos y tus dudas y que esto no me encaja, todo es resuelto. En las palabras de Ra, todas las paradojas se reconcilian. Creo que esa sería la palabra adecuada. Se colapsan. Es lo que yo llamo el colapso de la dualidad, lo cual es
Es algo hermosísimo, de verdad. Es una experiencia única y que no tienes que hacer nada para vivirla. Solamente ser. Y ahí vamos. Entonces, Ra dijo que el adepto vive cada vez más como es. ¿Han escuchado? Todos ustedes han escuchado. Solamente fluye. Acepta todo lo que venga. Solo tienes que ser. Eso es particularmente a lo que se refiere todo esto. Son enseñanzas que han destilado, ¿okay?, hacia ese consejo de deja que todo fluya, tranquilo, déjaselo en manos de Dios. Lo mismo. Es básicamente lo mismo. La pregunta es cómo se hace eso. Y eso no es algo que tú hagas. Es algo que eres. Y tienes que reconocerlo. Por eso, el primer paso es reconocer quién eres. De lo contrario, vas a estar trabajando desde una entidad que no existe. Y tus frustraciones van a continuar siendo las mismas. Pero vamos a ver qué dice Ra para yo irme agarradito de lo que ellos dicen. Ra le responde a Don diciendo: cada entidad es el creador. La entidad, a medida que se vuelve más y más consciente de sí misma, gradualmente llega al punto de inflexión en el que determina buscar en el servicio a otros o en el servicio al yo. El buscador se convierte en adepto cuando ha equilibrado con una adecuación mínima los centros de energía rojo, naranja, amarillo y azul, con la adición del verde para lo positivo, pasando así al trabajo índigo. Una vez más, me pongo mi bata metafísica para poder hablar de lo que significa todo esto. Pero noten cómo Ra encabeza la respuesta diciendo: cada entidad es el creador. ¿Okay? Aquí ellos también se pusieron su bata de unidad y dijeron: ay, al fin podemos hablar de esto. Ahora, ¿qué sucede? Porque Don quiere saber sobre el adepto, ¿no? O sea, ¿cómo es que el adepto vive cada vez más como es? ¿Cómo es ese proceso en el cual el adepto vive cada vez más como es? De nuevo, aquí también se refleja el hecho de que no es que la iluminación es simple. La iluminación es tan simple que la obviamos. Por ende, no continuamos iluminándonos. La iluminación es para continuar iluminando tu camino. Es como prender una linterna. Vas a un lugar de oscuridad y tú dices: ya va, iluminación es prender la linterna. No, pero esto no me ayuda. O sea, ya no me hizo nada. Mira, la prendí, la apagué y listo. Claro, porque tienes que aprender cómo dejarla prendida. Cómo la dejas prendida realmente es el camino. Pero no prenderla y decir: no me funcionó. Mira, no salió el sol. Yo creí que prendiendo así iba a salir el sol y ya mi camino todo está iluminado. No funciona de esa manera. Por eso es que hay un proceso, ¿sí? Hay un proceso por el cual todos pasamos, pero la iluminación es básicamente eso, es fácil, es simple. Entonces, ¿qué sucede? Que se empieza a ampliar esa luz, esa cantidad de luz por la cual tú puedes ver. Es un proceso de expansión. Pero primero está con empezar, que eres el creador. Cada entidad es el creador. Primero hay que entender eso. Y hay que entenderlo de corazón. No así intelectual como que, sí, yo sé, soy el creador. Ra dice: la entidad, a medida que se vuelve más y más consciente de sí misma. Palabras claves. ¿Cómo es eso que me hago más consciente de mí mismo? Consciente de mis pensamientos, consciente de mis acciones, consciente de quién eres. Sí, dentro de quién eres está incluido todo eso, pensamientos, acciones, preferencias, etc. Pero primero, ¿quién eres? ¿Sí? Cada vez, a medida que se vuelve más y más consciente de sí misma, gradualmente llega al punto de inflexión en el que determina buscar el servicio a otros o el servicio al yo. Bueno, ¿qué pasa con esto? El servicio a otros o servicio al yo únicamente, en mi interpretación, está disponible cuando tú te enteras de que tú en realidad eres el universo. No tienes por qué vivirlo completamente. En pocas palabras, en el momento en el que tú empiezas este proceso de iluminación, donde empiezas a dejar más prendida la linterna, y dices: no, pero es que la iluminación es algo para iluminar mi camino. La iluminación no es algo que me llega y ya, o sea, mira, el sol 24 horas del día. Estoy en el Polo Norte en verano. No. La iluminación es algo que se usa. Una vez que se ve, claro, no lo puedes dejar de ver. Y esto es parte de la ley de responsabilidad que estaba hablando hace poco. Entonces, ese punto de inflexión que habla Ra es en el momento en que el adepto decide y dice:
yo soy el creador. Ahora, hay dos maneras de verlo. La primera es yo soy el creador. Todos ustedes son animales. De hecho, no son cosas. Están bajo mi tutela. Déjame dominarte, por favor. Ese es el servicio al yo, camino negativo. El servicio a otros dice, lo que yo soy, en realidad es todo. O sea, mi esencia es todo. Esto que está ocurriendo aquí es una simple manifestación única, particular, del todo. Y lo estoy viviendo. Estoy viviendo esto, pero yo vivo todo, porque en realidad yo soy la esencia de todo. Ese es el camino positivo de servicio a otros. El buscador se convierte en adepto cuando ha equilibrado con una adecuación mínima los centros de energía rojo, naranja, amarillo y azul, con la adición del verde para lo positivo, pasando así al trabajo índigo. Para salir del paso, los negativos no necesitan el corazón por razones obvias, porque el corazón es aquel vínculo que te hace sentir la conexión con el todo. En pocas palabras, esa sensación de que sí, todos somos uno. Y es lo que te hace validarlo. Amor, en esencia, es lo que conecta todo. Es como encontrar, qué sé yo, la partícula fundamental del universo. Ese es amor. Por ende, los negativos no la usan, pero los positivos sí. Entonces, aquí hay algo muy importante. De nuevo, el buscador, que somos básicamente todos los que estamos encarnados, somos buscadores. ¿Ok? Exploradores de esta realidad. Y se convierte en adepto cuando ha equilibrado con una adecuación mínima los centros energéticos, todos básicamente, ¿sí? Lo que pasa es que Ra los menciona los 5 principales. Vamos a hablar del positivo. El negativo no puedo decir mucho porque no tengo experiencia en eso, al menos no conscientemente. Pero primero, los 3 inferiores son importantísimos porque esa es nuestra sensación de separación. Esa es nuestra idea de que el convencimiento está basado en el convencimiento de que este cuerpo y mente que yo soy, en realidad soy. ¿Ok? Así que primero hay que balancear estos 3 para que el agua fluya hacia el corazón, que es eso que el positivo quiere, que es ver todo en unidad a través del amor y compasión. Pero obviamente para hacer trabajo en rayo índigo necesitas tener también balanceado el rayo azul. Aquí es donde viene la preocupación del buscador, donde dice, ay, pero entonces yo que tengo tantos problemas con esto y con aquello, entonces yo no puedo hacer trabajo índigo todavía, eso es algo que me viene más allá y todo aquello, no debería estar yo estoy todavía en la dualidad. Mira, hasta cierto punto cuando la gente me dice eso, yo digo, bueno, está bien, fantástico, o sea, estar en la dualidad es lo que el creador quiere. El creador quiere vivir en eso también, quiere vivir en esa experiencia ficticia, ¿sí? Es como cuando tu mamá, tú estás jugando videojuegos, si jugabas videojuegos, tu mamá te decía, ven a comer, y yo, no, quiero ir, es que estoy aquí metidísimo en mi juego. Está bien, puedes hacerlo, es virtual, es falso, no estás realmente metido en el videojuego, pero tu mente lo está, por ende está bien, y es completamente aceptable, pero donde no me parece que es realista, es que cuando ya tú tienes un conocimiento, tienes una sensación y dices, no, es que yo la verdad es que siento esta conexión, no la entiendo todavía, estoy buscando mi manera de balancear mi sabiduría para poder, ahí sí estás regresando, estás llegando por razones de lo que yo llamo tendencias, tensiones egoicas, regresar otra vez es que me siento cómodo aquí en la dualidad, y está bien. Establezco que el trabajo en el rayo índigo es el trabajo no dual. El trabajo en el rayo índigo es aquel que busca entender, ver la realidad desde ese punto de vista que no ve separación. Entonces, en esencia, el trabajo del rayo índigo es seguir viendo, bueno, ¿dónde sigo viendo separación? Toda la separación nace de mí. Porque la primera separación que dice Ra es del yo con el yo. ¿Cuál es la primera separación? Le dice Ra a Adón, del yo con el yo.
Entonces, primero tengo que yo dividirme y decir, hay otro yo. ¿Okay? Esa es la primera separación. El resto viene de ahí. Entonces, mientras más nosotros podamos atraer, colapsar todas estas divisiones, entonces es mucho más fácil para nosotros seguir viendo en el rayo índigo. Para eso, obviamente, existen lo que son las percepciones duales, que es lo que la ilusión existe para poder completarla, ¿sí? La completitud de la ilusión es ver que no es real. Y eso es lo que vemos, que es lo que yo siempre digo, la dualidad es una creencia, no es real. La única realidad es que somos uno. Y el camino, el proceso de uno convencerse de eso es interno y es individual. Pero para eso tenemos... Fíjense, una de las cosas que quiero enfatizar muchísimo aquí es que Ra dice que estén adecuados, estén equilibrados de una manera mínimamente adecuados. En pocas palabras, no es necesario que tú estés perfectamente cristalizado en los centros energéticos inferiores y un corazón súper abierto. No, porque si tú lo que quieres es que te llegue agua a tu casa, ¿ok? Mira, si la tubería es delgada, ahorita es delgada, pero llega. Y es un poco de agua que tienes en tu rayo índigo. Entonces sí, se está fugando y desperdiciando agua. Está bien, eso está irrigando otras partes de tu ser, que eventualmente vas a poder colapsar toda esa dualidad, toda esa sensación de separación, colapsas para generar una tubería mucho más grande que pasa mucho. Aquí por favor utilicen el prana como agua si quieren, pero a mí me gusta el agua. El agua fluye a través de los centros energéticos, esa esencia vital fluye. Y primero que nada, obviamente si trabajas los centros energéticos inferiores, subes más al corazón. El corazón es la plataforma para trabajar desde el rayo azul de expresión, de comunicación honesta, etc. Y llega al rayo índigo. Pero para ser un adepto solamente tienes que tener mínimamente adecuados los centros energéticos en términos de equilibrio para poder subir. Una vez más cito a Ra diciendo que las personas que están aptas para la cosecha no son aquellas que tienen una mayor activación de un centro energético que otro. Es los que son balanceados en cualquiera que sea su configuración. Puede que ni siquiera estén interesados en nada espiritual ni nada. No tienen nada que ver. Pero vive en balance, vive en completa armonía con su ambiente. Esa persona es apta para la cosecha. Porque ha vivido en esencia lo que es vivir. Su experiencia de vida es uno con el todo. Y eso es todo lo que nosotros estamos buscando aquí. Cómo vivo uno con el todo. Y esa experiencia no es complicada, no es compleja. Hay más. Por si pensaban que eso era suficiente, hay más. Ra dice, entonces el adepto comienza a hacer menos trabajo preliminar o externo que tiene que ver con la función y comienza a efectuar el trabajo interno que tiene que ver con el ser. A medida que el adepto se convierte en una entidad cada vez más conscientemente cristalizada, manifiesta gradualmente más y más de lo que siempre ha sido desde antes del tiempo, es decir, el creador único, infinito. Desmenucemos esto también, ¿sí? Una vez que los centros energéticos están despejados, mínimamente despejados, pero en equilibrio como para dejar fluir, en pocas palabras, entrenar esa meditación. Por eso es que la meditación es tan hermosa, porque te hace entrar, hace que fluya rápidamente esa energía ahí, ¿no? Cuando uno está en calma y no estás esperando nada, simplemente estás dejando que todo fluya, te acostumbras a esa sensación. Bueno, eso, la esencia de la meditación es algo que se escapa del alcance de este video. Ra dice, el adepto comienza a hacer menos trabajo preliminar o externo que tiene que ver con la función y comienza a efectuar el trabajo interno que tiene que ver con el ser. Ustedes me han escuchado a mí decir una y otra vez, no se trata de hacer, se trata de ser. Dos cosas muy distintas, opuestas en realidad.
Porque hacer normalmente es motivado por algún tipo de estímulo o preferencia. Quiero hacer esto para conseguir aquello. Mientras que tu ser ya estás haciendo en el ser. Mientras que en el hacer no necesariamente estás haciendo. Y con ser estamos hablando de ser quien realmente eres. O dejar fluir. En pocas palabras, no todas las acciones son espontáneas. Mientras que todas las acciones espontáneas son acciones. A eso es en práctica lo que se refiere Raki. Repito, el adepto comienza en ese momento a hacer menos trabajo preliminar o externo que tiene que ver con la función física, actuar, de hacer, y comienza a efectuar el trabajo interno que tiene que ver con el ser. Esa sensación de simplemente fluir, como decimos, de ser. A medida que el adepto se convierte en una entidad cada vez más conscientemente cristalizada, es más, el proceso de alimentar este rayo índigo constantemente, de ir a esa posición, contemplación, meditación, el entendimiento, limpiar básicamente, que son esas, cada vez que yo escucho, esos son bloqueos, ¿sí? Los bloqueos que nosotros conocemos de nuestra mente, todos son atribuidos, o la gran mayoría, son atribuidos a lo que es la sensación de separación. Una sensación de separación únicamente es posible si tú crees que eres un ser separado. Por contraste, si entiendes tu naturaleza como ser único, como ser no único en términos de especial, sino único y absoluto, tu ser absoluto, no hay cabida para separación. Se empieza a despejar básicamente como una cebolla, las capas se van de separación, porque tú dices, claro, ¿cómo yo pude haber pensado que yo era esto? Cuando en realidad eso simplemente era una creencia. Y ahí entienden lo que es el ego como creencia, mas no como una realidad. A medida que el adepto se convierte en una entidad cada vez más consciente, cristalizada, ese es el proceso, manifiesta gradualmente más y más de lo que siempre ha sido. Porque eso no es algo nuevo. Siempre has sido el creador, desde bebé. Desde bebé has sido el creador. ¿Y qué es el creador? No es esa conciencia única, samadhi, que estoy en trance. No se trata de eso. Ni se trata de algo objetivo o particular. Se trata de el todo. O sea, tú estar despierta o despierto aquí en este momento, ese es el todo. Eso eres. Eres todo esto. Es literalmente estar en una realidad virtual. Que ahorita todo el mundo dice, los científicos, ¿no? Pudiéramos estar viendo una realidad virtual. Sí, esa realidad virtual es conciencia y su electricidad es puro amor. La electricidad no es inerte, no es algo, es energía inteligente, es amor-luz. ¿Sí? Por eso esta filosofía es tan hermosa. Hasta podemos hablar de realidad virtual, lo es. Es una imaginación, es un sueño. Los hindúes lo dijeron hace años. Así que, mientras más eso sucede, nos convertimos en ¿qué? Creador único, infinito. No voy a describir lo que es el creador único, infinito aquí porque se escapa de nuevo de esto. Pero quiero pasar a otra pregunta. Y para terminar esta parte, solamente quiero decir esto. Este es el proceso. Y es un proceso interno. No tiene nada que ver con el exterior. Porque no hay un exterior. Todo lo que nosotros creemos que está en el exterior en realidad está en el interior. Y ahí es donde realmente lo llevamos al laboratorio y hacemos todo lo que sabemos de trabajo de sombras, etc. Que es lo que me encanta hacer con las personas. Pasemos a la siguiente pregunta. Donde dice, pregunta 24, la respuesta a esta pregunta probablemente tenga que ver con nuestra visión distorsionada del tiempo, pero veo errantes en esta densidad que provienen de la quinta o sexta densidad. Me parece que ya deberían tener un grado relativamente alto de destreza y deberían seguir un camino levemente o algo diferente de regreso a la competencia que tenían anteriormente en una densidad más alta y acercarse lo más que puedan a ella en la tercera densidad. ¿Es esto correcto?
Primero voy a poner un poco de contexto a la pregunta. Competencia es una palabra que debería corregirse, por cierto. Vamos a buscar un mejor sinónimo ahí, ¿verdad? Porque competencia no parece encajar. Ok, ¿qué dice Carla? Bueno, Carla a través de Ra después. Don dice que en esencia los errantes, él ve a los errantes como que tienen una configuración específica que debe crear un camino distinto relativo a otras entidades. Es lo que yo entiendo aquí, aunque no lo dice, está implícito me parece. Y que esto es debido a los patrones básicamente que tenían en la densidad anterior de donde vienen, quinta, sexta densidad, como dice él. Y acercarse lo más que puedan a ella en la tercera densidad. O sea, van a querer reconocer esa afinidad que tenían. Lo cual es simplemente sí, o sea, ¿cuál es el reconocimiento, el patrón de movimiento de un errante que ya tiene esta información a través de la tercera densidad? Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, Ra dice, tu consulta no está perfectamente enfocada, y estoy de acuerdo con Ra, de hecho, por razones que ahorita describo. Abordaremos el tema en general. Hay muchos errantes a los que puedes llamar adeptos que no realizan ningún trabajo consciente en la encarnación actual. Es cuestión de atención. Uno puede ser un buen receptor en sus juegos con esferas, pero si el ojo no se gira mientras se lanza esta esfera, tal vez pase a la entidad. Si volviera sus ojos hacia la esfera, la captura sería fácil. Ra siempre entretenido con sus maneras de hablar de nuestras actividades humanas. La razón por la cual la pregunta de Don no está perfectamente enfocada es porque ¿a qué se refiere con... O sea, ¿qué es lo que hace la entidad, el errante, ¿no? Pero yo entiendo que lo que Don quería decir era, a mi parecer, ok, los errantes vienen aquí con una configuración distinta. ¿Okay? Su camino debe ser distinto, por ende, en cómo penetrar el velo del olvido y cómo reconectarse con su densidad de origen, porque obviamente traen una base de datos de esa densidad. Entonces Ra dice, ok, vamos a hablar de manera general. Hay muchos errantes a los que puedes llamar adeptos, ¿okay? Porque supongo que no todos los errantes son adeptos, pero que no hacen ningún trabajo consciente. Para mí estas son las personas que sí tienen una conexión, saben, pero no hacen ningún trabajo consciente. Simplemente viven. Me he encontrado con muchas personas así, de hecho, que es interesante. Me acuerdo al menos de varios ejemplos que he conocido de personas que son, ya sean muy hacia la densidad de sabiduría, muy azul o muy verdes hacia compasión, pero y se sienten completamente desadaptados en esta sociedad. Por eso que lo llamo los desadaptados sociales, porque tienen esa visión y al final no hacen ningún trabajo consciente, no les interesa, no tienen ningún interés. Y eso es lo que Ra llama que, mira, son buenos receptores. Aquí estamos hablando, vamos a poner béisbol, ¿no? En béisbol puede ser un catcher, un receptor muy bueno, pero si no estás viendo la pelota te va a pasar, no la vas a poder agarrar. Mientras que si buscas conscientemente, entonces tu reflejo de receptor va a agarrar la pelota. Y eso es el errante. El errante tiene esa capacidad, pero tiene que buscar conscientemente, ¿sí? Aquí no lo dicen directamente, pero sí, tienes que ser conscientemente un buscador. Querer hacerlo. No porque por ser errante simplemente ya es errante. Claro, aquí viene toda la discusión del errante, que si está haciendo el trabajo, claro que lo está haciendo, igual que si se involucra kármicamente es posible y todo el resto. Bueno, eso es innecesario hablarlo aquí, pero en términos de errantes, eso es lo que sucede. Los patrones de reflejo, vamos a decir, los patrones mentales, el condicionamiento mental de otra densidad está ahí, pero tienes que usarlo, tienes que ver hacia la pelota que te está viniendo. Un ejemplo quizá limitado, pero que ilustra lo que quiero decir, son las sincronicidades. Lo digo en experiencia, yo nunca veía sincronicidades en mi vida. Y el día que ocurrió mi despertar espiritual, lo cual, de nuevo, repito, no fue nada fantástico,
lo que suscitó en sí mi despertar espiritual fue algo ridículo, ridículamente absurdo, que fueron sincronicidades por todas partes. Hasta el punto que yo sentía que había, sí, un fantasma queriendo decirme, ya deja de pensar que no hay nada más. Pero absurdo, absurdo. Y mientras más yo me direccionaba, que era lo curioso, mientras más yo decía, no, yo voy a buscar otra sincronicidad, porque esto no puede ser. Si realmente eso es así, entonces sorpréndeme. Llegaba una, pero absurda, que para mi mente científica era como que, no, o sea, demasiada coincidencia. Y créeme, o sea, eso duró meses de pura sincronicidad, al menos 2 meses. Y luego fue atenuándose un poco porque se volvieron más comunes. Pero era increíble. Entonces, si yo no le estaba prestando atención, pues ni pendiente. Pero cuando empecé a prestarle atención a las sincronicidades, empezaron a venir. Y las veía y las buscaba y las encontraba. Pero bueno, esa es la condición del errante. Ahora, hay otro párrafo aquí que voy a cubrir, donde Ra dice: en el caso de los errantes que buscan recapitular el grado de destreza que cada uno había adquirido antes de esta experiencia de vida, en pocas palabras, de la densidad, podemos notar que incluso después de que se ha penetrado el proceso de olvido, todavía queda el cuerpo activado por el rayo amarillo, que no responde como lo hace el adepto, que es un adepto activado por rayos verdes o azules. Por lo tanto, puedes ver la inevitabilidad de las frustraciones y la confusión debido a las dificultades inherentes de manipular las fuerzas más finas de la conciencia a través del aparato químico del cuerpo activado por el rayo amarillo. Tengo que admitir que hay una parte que es ambigua para mí, así que interprétenla como quieran. Yo les doy ambas interpretaciones, o interprétenla a su manera, como siempre. De verdad es recomendado. Así que yo solamente puedo interpretarlo de 2 maneras. No sé cuál de las 2 es. Estamos hablando ahora de otra cualidad que tiene el errante, que es obviamente penetrar el velo del olvido. En este proceso no es una cualidad del errante, todos lo pueden hacer, pero al hacerlo y querer utilizar esas enseñanzas, o digamos esos patrones que vienen de cuarta, quinta o sexta, querer utilizarlo aquí, se encuentran con un obstáculo. Ese obstáculo es el cuerpo humano. Aprender a utilizar este cuerpo humano de una manera que sea congruente con aquellas enseñanzas puede ser un impedimento, porque ¿cómo lo utilizamos? Dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Cómo se utiliza para poder transmitir información, si eso es lo tuyo? ¿Cómo se utiliza para sanar, si es lo tuyo? ¿Cómo se utiliza para expresar esa divinidad, esa conexión con el todo? ¿Cómo lo haces? Todo eso es parte de un proceso que cuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que Ra está expresando aquí. Y eso es debido a las dificultades inherentes de manipular las fuerzas más finas de la conciencia a través del aparato químico del cuerpo activado, que es muy burdo, ¿sí? No solamente físico, sino mental. Yo me identifico mucho con el tipo de y ahorita está pasando, cuando yo me quedo callado de esta manera es porque lo veo en mi mente, pero me cuesta poder transmitirlo en palabras. Por eso mi intención constante de querer tener un vocabulario que pueda expresar esto de una manera, mi vocabulario, ¿okay? No tiene que ser un vocabulario perfecto, sino simplemente mi manera es poder expresar esto, como por ejemplo cuando digo, no existen entidades separadas de ti. Eso es parte de mi vocabulario, la manera como yo me expreso. Entonces uno lo siente, uno lo vive, y después uno quiere expresarlo. Bueno, esa es mi limitación por tener que utilizar un cuerpo humano. Otros que sanan o que buscan la manera. Es que hay tantas actividades que todos queremos hacer y que nos cuesta por una u otra razón. Eso obviamente está vinculado con las necesidades del cuerpo físico. Comer, hacer ejercicio, tener un cuerpo sano, básicamente. Nuestra sexualidad, nuestros deseos particulares de hacer ciertas actividades con personas, sin personas, con lo que sea. Todo lo que sea que queramos hacer, eso es parte del balance que este cuerpo físico necesita. Entonces, un ejemplo extremo quizás es esas personas que dicen, ay, ya no quiero vivir más en este cuerpo físico porque me di cuenta que es que yo soy algo superior y todo lo demás. Bueno, eso es una manera de autodestruirte, porque estás diciéndole a tu cuerpo, no me interesa.
¿ok? Y es aceptable. No estoy diciendo que esté mal. Es aceptable uno hacer lo que uno quiera, ¿ok? Pero no te quejes entonces porque tu cuerpo no funciona de la manera adecuada. Y digo cuerpo y mente. Mente y cuerpo. El complejo mente-cuerpo, sí. Esto es uno solo. Este cuerpo químico del rayo amarillo. El cuerpo humano. Así que, en pocas palabras, el cuerpo humano es un obstáculo, es un impedimento, es un reto para el errante poder funcionar de una manera eficiente. Y es un reto que hay que aceptarlo, hay que disfrutarlo. Yo lo disfruto. Y me doy cuenta que mi lenguaje es incompleto, imperfecto. Y mi comunicación siempre está puesta para ser interpretada de diferentes maneras. Hablando de interpretación, aquí es donde vengo a la parte donde digo que puede ser interpretado de manera ambigua. Y es quizá algo muy sutil, pero igual quiero mencionarlo cuando ellos dicen que incluso después de haber penetrado el velo del olvido, todavía queda el cuerpo activado por el rayo amarillo, que no responde como lo hace el adepto que es de un cuerpo activado por rayos verdes o azules. Yo no sé si aquí se refieren a que el cuerpo humano no reacciona igual a un cuerpo de cuarta o de quinta densidad, o, porque aquí es donde está la palabra que se presta para ambigüedad, me dice, como lo hace el adepto que es de un cuerpo activado por rayos verdes o azules. Se puede referir no a un cuerpo de cuarta o de quinta densidad, sino a un ser humano que ya ha activado y vive el cuerpo. Como por ejemplo los cuerpos duales activados, ¿sí? Esos son humanos, seres humanos aquí que están llegando desde 1980 o antes, quién sabe de cuándo. He hablado de esto en videos pasados. Y tienen el cuerpo doblemente activado, tercera y cuarta. Se les hace mucho más fácil ser de cuarta densidad, en pocas palabras. Todo esto es un tema que no voy a mencionar aquí, pero ahí se refiere. Entonces, no sé si se refieren a ese tipo de cuerpos activados aquí, seres humanos, o a otros. Pero la cuestión es que en comparación, el errante que despierta básicamente tiene que pasar por este proceso. Y eso es debido a que el cuerpo humano no responde fácilmente a lo que son aprendizajes de otras densidades. Esto lo hemos hablado también en otras sesiones con respecto a las alergias y todo eso que los errantes sufren aquí. Ahora, hablando de sufrimiento, vamos a sufrir la última pregunta de este video, pregunta 25. Don dice, pregunta 25, probablemente no puedes responder a esto, pero ¿hay alguna sugerencia que puedas dar con respecto a la próxima experiencia hospitalaria del instrumento que pueda ser beneficiosa para ella? Raleigh dice, podemos hacer una sugerencia y dejar el resto con el creador. Es bueno que cada uno se dé cuenta de su yo como creador. Por lo tanto, cada uno puede apoyar a cada uno, incluido el apoyo de sí mismo mediante el humilde amor a sí mismo como creador. Terminamos con broche de oro. Sí, terminamos con broche de oro. Primero, la pregunta de Don es simplemente, ¿cómo puedo ayudar a Carla? ¿Cómo podemos ayudar más a Carla con su experiencia hospitalaria que va a tener pronto? Que me imagino que es la cirugía de la cual estaban hablando en la sesión pasada, ¿no? Sí. No, perdón, en esta misma sesión. Estoy pensando en el video pasado. Ok. Ra, me parece que es como una especie de chiste también, una manera jocosa de poder decirles como que, ok, podemos hacer nada más una sugerencia y dejar el resto con el creador. La sugerencia es que cada uno se dé cuenta de que es el creador. Para mí es chistoso. Por lo tanto, cada uno puede apoyar a cada uno, incluido el apoyo de sí mismo, mediante el humilde amor a sí mismo como creador. O sea, como que vamos a hacer una sugerencia y el resto se lo dejamos al creador. Tú eres el creador. O sea, te lo dejamos a ti, básicamente. Quizá no, ese no es el chiste. No lo estoy interpretando bien, pero ¿qué me importa? Me gusta más así. La esencia de esto, sin embargo, es que una vez más Ra nos invita a pensar como el creador. Para eso voy a invocar conclusiones. El camino del adepto y lo que es ser el creador. Lo quiero describir de una manera que
que es como yo lo veo, como yo lo he vivido y como sigue funcionando este método para mí, vivir en armonía a pesar de... Es que ni siquiera a pesar. Algo que puedo confesar aquí es que me he encontrado, esto es lo que llamamos catalizadores que vuelven una y otra vez hasta que ya no son útiles. Me he encontrado con situaciones en las cuales antes yo podía reaccionar de una manera ansiosa, preocupada. Y puedo reconocer cómo me siguieron viniendo hasta el punto en el que ahorita los veo y apenas y los puedo reconocer como una preocupación antigua. Entonces, así es como funciona esto. A partir de este entendimiento, no quiere decir que van a venir pruebas y no vas a tener tus sacudidas, pero todas las sacudidas son bienvenidas porque es algo que es como cuando te regalaban un juguete, ¿ok? Ese es el catalizador. Para mí un catalizador es un juguete. Cuando antes uno decía, ay, no, yo no quiero eso. No, ¿cómo voy a jugar con eso? Ahorita aprendí a jugar con el catalizador. Si uno lo trae, lo lleva, lo disfruta y dice, voy a jugar con esto. Y todo tiene que ver tan simple, algo tan simple como es indagar, una investigación honesta con el ser. Es decir, realmente, ¿a quién le está pasando todo esto? Déjame ver qué es esto. No quién soy, qué es esto donde está pasando. ¿Cómo se siente? Y ahí es donde vienen esos destellos de luz, ¿sí? Ese reconocimiento real de qué es lo que... Y es un proceso tan hermoso. Es como... no es un actor, hay un pintor, ya murió, de aquí de los Estados Unidos, Bob Ross. Y él empezaba con un lienzo. En menos de 20 minutos empezaba a dar brochazos y a pintar. Y cómo revelaba un paisaje a través de los 20 minutos era fascinante. Y ver esa pintura que tomaba y la utilizaba para poder hacer sus distintos matices y nieve. Eran puros paisajes naturales, montañas, ríos, playas, bosques, etc. Atardeceres, hermosísimo. Y algo muy similar, es que todo es una recapitulación de lo mismo. Es lo que empieza a suceder con este constante, lo que puedo llamar residir en tu ser. Hay una paz, hay una sensación de entendimiento que no es intelectual, que no es algo que uno... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo repito? Para mí esa es la sugerencia que rada aquí. Y es el camino del adepto también. Porque el camino del adepto es el bebé que empezó a tomar conciencia de su entorno. Y empezó a decir, yo soy. Pero en ese proceso dijo, yo soy esto y no aquello. Yo soy esto y no aquello. Los pensamientos míos, ya más adelante, el niño avanzado, cuando decimos que toman uso de razón o de conciencia, en realidad es cuando se coagula la mente, ¿no? Se termina de cimentar la mente como recurso para poder tener una sensación de tercera densidad, llamémoslo. Y el proceso de reconocimiento del ser se detiene ahí. Soy un cuerpo que tiene una mente. Ciertamente todos nuestros científicos y filósofos más avanzados en el occidente continúan operando bajo este reconocimiento limitado. Hasta ahí llegaron, cuerpo y mente. Por ende, tengo que actuar en base a lo que este cuerpo quiere, que es supervivencia, y esta mente quiere, que son ambiciones.
tendencias constantes. Hasta ahí llegamos. Pero el adepto empieza su camino cuando dice, no, yo no soy este cuerpo y esta mente. Soy algo más. Dependiendo de cuál sea el camino de cada quien, todos tenemos que pasar por un proceso de iniciación en el cual tenemos que seguir viendo qué no soy. Por eso es que en mi metodología lo primero que hacemos es el no soy, donde nos deshacemos de todo, pero absolutamente todo. Que quede el yo desnudo, puro y perfecto, sin limitaciones. ¿Y cómo se siente? Pero en ese proceso de iniciación, el adepto tiene que pasar, como yo pasé, por, es que yo soy un alma, entonces esta alma la estoy alimentando aquí porque eventualmente voy a todo el resto, ¿no? Eso es lo que yo llamo la mitología metafísica, que existe como toda mitología para poder explicar procesos naturales de la mente. Así como el diablo y Dios son mitológicos en nuestra mente y los dibujamos todavía, ¿no? Funcionan como una especie de aquello que no resuena con nosotros y aquello que sí. Entonces, ese proceso de iniciación, que es el no soy, es los centros energéticos inferiores y están relacionados única y exclusivamente con el ser separado, lo que llamamos ego. En ese proceso, el adepto necesita balancearse mínimamente para poder direccionar su energía vital, prana, la esencia, el an vital, hacia el corazón, que es la plataforma para el trabajo espiritual. En el corazón, en el reconocimiento constante de que cada quien, y nos cuesta porque tenemos esos apegos a que no, yo no puedo estar de acuerdo con ella, ni con él. No puedo estar, no, esa persona no soy yo, y estas entidades que veo tampoco soy yo, etc. Todo eso es parte de un proceso individual, pero sigue siendo parte del proceso de reconocimiento de quién eres. Y luego pasas a tu expresión honesta, en la cual tú te das cuenta que no eres tú quien está hablando, no tú el personaje, sino algo que está hablando, algo que está expresándose. No soy yo quien pinta esto, no soy yo quien sana, no soy yo quien ayuda o que hace lo que sea. Esa es tu expresión, eso es el amor expresado, eso es lo que es el rayo índigo, azul. Y todo eso te lleva a ver cuál es la raíz, porque si no soy yo, entonces ¿qué es rayo índigo? Y ahí es donde hace el trabajo, que es la no dualidad, que es la no polaridad. No hay división, no hay limitaciones, solo hay uno. Y es mi único interés, es mi pasión, poder explicarles desde mi limitada experiencia cómo lo vivo, cómo lo expreso, cómo nuestras creencias del ser separado pueden disolverse. Todo puede disolverse bajo este ojo único, el ojo de Dios, como lo quieran llamar. Rayo índigo, la mano de Dios. Pongan el nombre que quieran, todo eso es mitología. Lo único que interesa en realidad es el yo. Y eso eres tú, obviamente. Tú no eres otra persona, tú eres tú siempre lo has sido. Y esa investigación es lo que va a dar todos los resultados. El resultado, sin embargo, esta semana es sesión 75 pausada para ser finalizada quizá en la próxima parte 3, porque todavía quedan varias preguntas que responder. Tenemos como 14 más, vamos por 2/3. Pero sí llego al final de este video. Gracias, como siempre, por estar pendiente de la ley del 1. Estamos terminando el libro 3, para entrar en el libro 4 muy pronto. Y nada, 2023 va a ser puro libro 4. No tengo más nada que decir. Que la pasen bien, pórtense mal, pero pórtense como quieran portarse. Nos vemos en la sesión 75, parte 3.